Mil mensajes. Hoy estamos con el número 811. Importantísimo el mensaje porque habla de la expresión adecuada de las emociones. Y si hablamos de que expresión, por así decirlo, es lo que se muestra afuera de una dinámica que es mucho más interna y esa es la expresión. Cuando vamos a las emociones y también conceptuamos las emociones como todas las manifestaciones de tipo psicofisiológicas que se dan en un organismo, en este caso el ser humano, como consecuencia de todo lo que siente, de todo lo que percibe, cómo se mueve su mundo afectivo, entonces tenemos algo muy importantísimo, porque de acuerdo a estas expresiones emocionales, vamos a decir cómo nos sentimos, qué es lo que queremos, va a generar todo ese mundo afectivo que por supuesto tiene altísimas conexiones con el mundo racional, el mundo de los valores, el mundo del conocimiento y también con el mundo conductual, con el mundo de la seguridad, de la certeza y de la capacidad que tengamos para ser idóneos en lo que nosotros hacemos. Y esto todo se va a resumir en las emociones que sentimos, que muchas veces lo hemos dicho, las emociones para nosotros se dan en un cuadrante, un esquema FODA muy interesante, muy sencillo, en donde la línea vertical son fortalezas y debilidades y son propias al individuo que se está analizando a sí mismo, y está en la barra horizontal que hace la cruz con las verticales y que se corresponde a la situación del medio ambiente como dador de amenazas o de oportunidades. Cuando nosotros entonces entrecruzamos estas capacidades, debilidades, fortalezas, debilidades con las amenazas y oportunidades, nos van a quedar cuatro cuadrantes, y esos cuatro cuadrantes a nuestro juicio representan muy en grueso, pero en forma muy fidedigna, cuáles son las emociones, que serían: entre más fortalezas tengamos para aprovechar las oportunidades, se está bajo el signo de la alegría. Y esa es la emoción de ese cuartil que va desde las 12 hasta las 3 en este reloj imaginario. Cuando nosotros estamos con muchas debilidades que nos impiden aprovechar las oportunidades, estamos en ese cuartil que va entre las 3 de la tarde o las 3 del reloj y las 6, y se corresponde con la ira, que es la frustración de no poder llegar a disfrutar de las oportunidades porque simplemente no se tienen las fortalezas, sino que se tienen más bien las debilidades. Cuando proseguimos entre las 6 y las 9, va a hablarnos entonces de situaciones de tristeza en la que a muchas debilidades de tipo individual se le suman algunas o muchas o muy importantes amenazas desde el punto de vista del ambiente en donde se desarrolla, y eso da la tristeza. Y por último, entre las 9 y las 12, en ese reloj imaginario, encontramos el miedo, y el miedo viene a significar, al menos lo hace para nosotros, de la emoción que surge cuando sentimos que aún teniendo fortalezas, estas fortalezas no son lo suficientemente importantes para neutralizar con éxito a las amenazas del medio ambiente. Entonces, estas son las emociones básicas. Esto lo hemos dicho algunas veces en estos 1000 mensajes, pero ahora vamos con las expresiones. Y esas expresiones son muy importantes en la vida emocional. ¿Por qué? Porque de acuerdo a las expresiones emocionales que nosotros sepamos que estamos dando y que estamos dándonos inclusive a nosotros mismos, entonces es que vamos quizás teniendo todas las reacciones de los demás y de uno ante las reacciones que le generan los demás, y entonces se va conformando parte de nuestra vida. Se debe indudablemente a ese clima emocional que surgen de todas estas comunicaciones de emociones. Entonces, por ejemplo, y voy a decir lo básico, no soy actor, voy a tratar de reproducir las cosas fundamentales. Para la alegría es probable esa emoción que surge cuando yo tengo fortalezas para aprovechar las oportunidades que me da el medio ambiente.
Entonces, lo básico es una distensión, lo básico es una expresión abierta, irme más allá de mis límites de corporalidad y sobre todo la sonrisa, esa sonrisa y esa alegría que va a brillar en los ojos. Y aquí sí hay que ser muy buen actor, pero creo que esta sensación de alegría, esta emoción de alegría, esta respuesta de alegría puede generar diferentes respuestas. Va a generar respuestas alegrando a los demás o dándole mucha ira a alguno cuando hay algunas alegrías que entristecen a otros y cuando hay alegrías que inclusive le da o proporcionan miedo a otros. Es decir, no toda alegría va a producir alegría y esto yo creo que es parte importante de los mapas emocionales. Saber cómo nosotros expresamos una gran alegría y empezar a conocer a cada personalidad en la que cada personalidad va a demostrar su propia alegría de una manera, si quiere, básicamente con los elementos que hemos dicho, pero mucha gente por diferentes razones de vida o de cultura o de familia o de costumbres van haciendo de la alegría y entonces hay gente que no pueden expresarla con la gestualidad ni con el rostro y lo va a hacer entonces con una simple mirada, una mirada que denota alegría y la gente que lo conoce ya sabe que esta personalidad está demostrando alegría con esta mirada o inclusive con una sola palabra o con solo una expresión. Esto creo que es muy importante y saber que nos proporciona la alegría cuando la sabemos transmitir que le ocasiona a los demás. Y por ejemplo, qué bueno es que la alegría nuestra contamine, contagie de alegría a todos los demás. Y la segunda emoción, la ira, que dijimos que está entre las 3 y las 6 de este reloj imaginario para describir las emociones con el cuadro FODA, con el esquema FODA, encontramos que la ira es la frustración y esa frustración de no tener las fortalezas para aprovechar las oportunidades. Y esto es rabia, frustración, y esto se va a transformar en ira. Y entonces la adecuada expresión de la ira, si nos vamos a lo más grueso, la ira tiene una respiración rápida, una respiración entrecortada, es realmente la expresión, el ceño va a tomar determinadas características y esto mezclado probablemente con unos gestos de mano y sobre todo de puño, probablemente va a dar la visión de una gran ira. Esa ira, si la sabemos expresar, va a ser muy buena canalizadora de catarsis, de hacerlo. Pero si no lo sabemos manifestar y en qué grado estamos haciéndolo y en qué situación ambiental y emocional se está haciendo, puede generar grandes problemas. Por ejemplo, ¿qué genera la ira con la ira? ¿Qué genera la ira en un ambiente de alegría? ¿Qué genera la ira en un ambiente de tristeza? ¿Qué genera la ira en un ambiente de miedo? Y aquí habría que entonces que individualizar porque realmente las consecuencias pueden ser muchas y las relaciones pueden ser muchas. Entonces tenemos la alegría, la ira. La tercera sería la tristeza. Esta tristeza que se va a expresar de que realmente que no tengo nada. Y no tener nada, no tener ninguna fortaleza para vencer las amenazas que tengo, probablemente me hace tener unos hombros caídos, una expresión en donde probablemente la cara cae distendida, en donde probablemente no hay ninguna sonrisa y probablemente también se tengan hasta humedad en los ojos muy húmedos, generalmente mirando no de frente, y esto va a completar una sensación de tristeza. Y esta tristeza, ¿cómo va a influir en nuestra propia razón, en nuestro propio sistema racional? ¿Cómo va a influenciar el hecho de nuestra propia expresión de tristeza en nosotros mismos y en los demás? ¿Y qué proporciona una tristeza en un ambiente de alegría? ¿Qué proporciona nuestra tristeza o la tristeza de alguien en un ambiente de ira, en un ambiente de tristeza o en un ambiente de miedo? Y estas son formas que se van complejizando para darnos
todo ese mapa emocional tan interesante que nosotros podemos discernir tal como lo estamos haciendo hoy, pero en forma muy rápida. Y la cuarta emoción, que es el miedo, probablemente el miedo es inhibidor, el miedo nos pone en contacto quizás con nuestro propio cuerpo, hay temblor, hay un temblor que significa un estado de alerta, probablemente hay otros cambios, hay una gran sudoración, etcétera, pero el estado del miedo es un estado de alerta y ese miedo realmente puede tener efectos muy importantes sobre otras emociones. Imagínense una persona con miedo en un ambiente de alegría, en un ambiente de tristeza, en un ambiente de ira e inclusive en un ambiente de mucho miedo. Cómo ese miedo propio o de alguna personalidad va a relacionarse con las diferentes emociones de los otros. Esto, a grosso modo, muy grosso modo, va a ser la expresión de la vida emocional. ¿Qué es importante? Es muy importante. Es muy importante que usted conozca su vida emocional. Es muy importante que usted sepa reconocer las emociones, qué es lo que siento ahorita, y trabajarla en base a estas 4 emociones primarias que después se pueden ir mezclando con otras, pero saber que siempre hay una emoción básica de estas 4 que está guiando una determinada situación y que inclusive puede llegar a ser muy interesante que usted haga un ejercicio para saber varias veces al día en qué emoción está, para que no lo viva recordando todo el tiempo, sino que usted sepa, ya tenga conciencia de cuándo, qué hace usted cuando está triste, qué hace usted cuando tiene miedo, qué hace usted cuando tiene ira o cuando tiene alegría, o cualquiera de las emociones que van a surgir con la mezcla de todas las anteriores. Y lo segundo es que usted transforme esa emoción que siente, y esto es plena educación emocional, la transforme en positivo, es decir, ¿cómo convierto yo la ira en positivo? En lugar de ser destructiva, autodestructiva, destructiva a los demás, algo que sea motivadora. Y realmente yo repito mucho esto, que difícil es encontrar a alguien que haya tenido un gran triunfo, un gran desarrollo, que no haya comenzado de una ira, de una frustración. A también manejar en forma adecuada la tristeza, reflexionando, el miedo organizándose y la alegría celebrando. Y no volver que esas emociones, inclusive la alegría que todos queremos tanto, no se transforme en algo negativo, en una euforia que en lugar de acercarnos a los demás, nos comience a separar de ellos. Esto es muy importante, entonces, que usted se conozca las expresiones emocionales que tiene para que las vuelva positivas. Y sobre todo, la tercera parte de cualquier educación emocional es para que usted no sea un contaminante emocional negativo de los demás y esté en plena conciencia del poder de sus emociones, de cómo una alegría, una tristeza, un miedo, una ira o cualquiera de las emociones que surgen, cómo van a impactar el mundo de los demás. Y sobre todo, inclusive es al mundo de la gente que más queremos y que más apreciamos y que está al lado de nosotros, luchando con nosotros, trabajando con nosotros, logrando con nosotros, sufriendo con nosotros. Y entonces qué importante es saber que el mundo emocional de ellos se puede nutrir mucho de nuestro mundo emocional. Este es el mensaje 811, es un mensaje importantísimo y les recomiendo que usted comience a ver algunas películas, por ejemplo, algunas fotografías y comience a investigar qué emoción sentía esa persona, inclusive puede ser usted mismo en un video, en una foto, en una película, qué sentía yo en ese momento y descifrar y ir deconstruyendo ese mundo emocional tan interesante, tan importante y para el cual muchas veces no tenemos ninguna educación previa, sino que vamos viviendo, vamos aprendiendo emociones, vamos expresando emociones y vamos transformándolas de acuerdo a las diferentes respuestas que podamos tener. Este es el número 811 y cuando nosotros nos despedimos de este número, lo hacemos con este hermoso cuadro, un hermoso cuadro que usted puede ver cuando se acerque a www.ventanadelarte.com y ahí puede apreciar la obra de este artista y de muchos otros artistas
que forman parte de ese catálogo de ventanadelarte.com y en donde usted puede acercarse y evaluar muchísimo de nuestro arte. Lo dejamos para pensar un poco, para que reflexione sobre cómo es un mundo emocional básico, eso lo hemos dicho varias veces, pero ¿cómo lo expresa? ¿Usted está expresando en forma adecuada las emociones que siente? ¿Usted está identificándolas? ¿Usted maneja finalmente la expresión de ese mundo emocional o usted lo deja que salga y que tenga las consecuencias que quiera? Eso yo creo que es importante porque eso es educación emocional. Reconocer la emoción, volverla positiva y no contaminar con nuestras malas emociones a los demás. Ellos tienen ese derecho. Será hasta el próximo de los 1000 mensajes.